8:19. Vamos a hablar ahora de un proyecto que se está discutiendo en la Asamblea Nacional y que tiene que ver precisamente con la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Vamos con los detalles con nuestro invitado. Raúl Patiño, asambleísta de Guayas por Alianza País. ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido, asambleísta, como siempre, a este espacio. Realmente una iniciativa interesante. Ha sido ya aprobado el informe para primer debate sobre esta Ley Orgánica de Defensoría del Pueblo. ¿Qué pretende si tenemos ya precisamente una institución que se encargaría de aquello? Fundamentalmente, la gente se siente que no tiene donde reclamar. Esta ley es en honor a los indignados, a los maltratados, a los engañados, a los estafados, pero que te estafan con $50, con $100 y $200, no vas a hacer un juicio por eso. Esta ley pretende fortalecer la Defensoría del Pueblo para que esos empleados de la empresa privada que venden por ejemplo, una batidora, al día siguiente vas y que no funciona, y dice, vaya a reclamarle a quien le dé la gana, me importa un carajo. Entonces, te sientes humillado, pero ¿a dónde vas? No vas a hacer un juicio. Diría yo, porque los usuarios nos sentimos así. Pero no estás hablando de la gente pobre, estás hablando de todo el mundo, del ama de casa que compra un producto en el supermercado que le sale dañado y que va al día siguiente, ¿y quién te va a devolver el producto? Entonces, esta ley pretende que esos funcionarios de la empresa pública o empleados de la empresa privada que se burlan de la gente cuando reclama, sean sancionados con multas que van hasta $20.000 y $50.000. Y que entonces ahora esos arrogantes, prepotentes, que cuando vas, por ejemplo, el otro día yo estaba en un centro de salud y el tipo me decía, ¿qué es ahí? Oye, las señoras estaban con un brazo partido. Y me dijo, tengo 3 horas, abogado, y no me atienden. Lo llamé al gerente del Seguro Social, pero a él no le importa. ¿Quién reclama? ¿Cómo se sabe? Hay muchos funcionarios y empleados muy atentos, muy eficientes, pero hay otros arrogantes que piensan que van a estar en el poder 50 años. ¿Cómo los criticas? ¿Cómo los denuncias? En esta ley va a haber un registro de todos esos arrogantes, prepotentes que maltratan al ciudadano para que sean sancionados. Ahora, estas sanciones y estos reclamos, ¿a través de qué mecanismos? ¿Cómo nosotros, la ciudadanía, podrá apropiarse de esa ley? ¿Cómo reclamar? ¿A dónde ir? ¿Y qué hacer? Insisto, si es que se supone que tenemos una defensoría pública en este rato, una defensoría del pueblo. Pero la ley, no funciona. La ley actual no le daba mecanismos a la defensoría, no la fortalecía. Ahora, en la ley, tú puedes hacer hasta un reclamo virtual. Tú puedes mandarle un mail a la Defensoría del Pueblo. Y la Defensoría del Pueblo enseguida le dice a la empresa privada o a la empresa pública, oiga señor, tengo un reclamo de un señor que ha comprado un producto o que ha recibido un servicio malo. Infórmeme usted. Si la empresa pública o privada no le informa a la Defensoría puede multar hasta con $20.000. Entonces, ahora sí no iba a ser arrogante ante el reclamo del ciudadano. Y además va a haber un registro. ¿Por qué? Porque los prepotentes, los que maltratan a los usuarios, son anónimos. ¿Quién sabe en este país cuáles son los funcionarios que hacen un buen trabajo? Porque hay muchos empleados públicos que hacen bien su trabajo, pero no hay estímulos para ellos. Pero tampoco hay sanción para los que lo hacen mal. Ahora va a haber un libro de reclamos. Toda empresa de agua, de luz, de teléfono, de transporte o que venda bienes va a tener que tener un libro de reclamos, numerado. Todo el mundo va a saber, présteme su hoja de reclamo. Tú vas a Europa y tú le dices a una empresa pública o privada, deme la hoja de reclamo, y la gente se asusta. ¿Por qué? Porque entonces cada año va a haber un registro de todos los empleados públicos que maltratan a la gente, y los empleados privados también. Eso va a hacer que el servicio de salud, de educación y de todo sea mucho mejor, porque la gente va a tener temor de ser sancionada. Ahora, ¿qué van a hacer con ese registro de aquellas personas precisamente que tengan estos malos tratos con los usuarios? ¿Habrá sanciones no sé, extremas para aquella gente? No, porque la ley establece sanciones de hasta $20.000. ¿Pero a la empresa o a la persona? No, a las personas. A las empresas se las puede sancionar hasta $50.000. Hasta 50. ¿Qué empresa no va a informar a la Defensoría del Pueblo de cómo tramitó un reclamo de un consumidor si por cada día que te atrasas te pueden poner una multa de $500 diarios? O sea, en otras palabras,
Ahora va a haber oportunidad de que la gente reclame sin necesidad de irse a un juicio, porque nadie se va a un juicio por $100, pues. Ahora, el proyecto de ley entonces lo que implicaría en este caso, y ya llevado a la práctica, sería regular precisamente las atribuciones y los procedimientos de la Defensoría del Pueblo, porque entre ellos estaba, lo revisaba ayer, por ejemplo, protección de derechos, patrocinio de acciones constitucionales, reclamos o malos servicios públicos, todo eso ya consta, pero no se aplica. Claro, o aquel que va a un lugar y que por ser negro, montudio, indio, discapacitado o por cualquier otra razón lo excluyen. Todos esos derechos constitucionales los protege la Defensoría, pero el problema es que la Defensoría no tenía fuerza. O sea, puede defender, pero no tenía cómo tener mecanismos de sancionar, de registrar todos los incumplimientos, y ahora sí lo va a tener, y por eso la Comisión de Participación Ciudadana, presidida por la compañera Dora, y todos los miembros hemos aprobado esta ley y esperamos tener mucho apoyo en la ciudadanía, porque no es una ley ideológica que va a tener, digamos, oposición de los que están en contra, y además tenemos el ejemplo del presidente. El presidente vive quejándose de los funcionarios que no tienen calidez, que no tienen eficiencia, y nosotros tenemos que seguir el ejemplo. No hay que tener miedo a denunciar ni empleados privados ni empleados públicos que maltratan al ciudadano, y para eso va a servir la ley. Y la semana pasada y también esta, por ejemplo, veíamos en este espacio varias quejas de ciudadanos con respecto a un tema en particular. Estas son las quejas. Tendrían que ellos, o sea, llevarnos solamente sentados para poder, si quieren, cobrarnos un poco más. Bueno, el incremento para el transporte público me parece que no está tan bien, porque la situación económica no da para eso. Y hay mucha gente que tiene mucha necesidad y muchos hijos, que francamente no me parece viable. Está un poco exagerado, ¿no? Porque primeramente el servicio es, como quien dice, pésimo, tanto municipal, el otro transporte también es pésimo. Dese cuenta, aquí en horas pico, aquí no hay ni cómo coger el bus. Primero tienen que incrementar buses y luego para que traten de subir el pasaje. Todos estamos de acuerdo, ¿no?, que hay que subir, pero primero hay que mejorar el transporte primero. Es justo, pero así mismo como piden el incremento, deben dar un trato de calidad, un trato de sabiendo que sube al autobús una persona, no un animal. Bueno, por ejemplo, asambleísta, es un tema muy en boga del que se ha venido hablando a propósito del probable incremento de las tarifas, algo que debe ser asumido por los municipios que ya tienen las competencias de tránsito, pero la gente se queja, por ejemplo, de esto, del transporte público, del mal servicio, de un probable incremento de tarifas porque no lo ven justificado para el servicio que reciben, pero es esto, nosotros podemos ser una ventana de queja, pero ¿a dónde van en la práctica? Tú no vas a hacer un juicio porque alguien no permitió que tú te subas porque eres anciano o porque eres niño o que no te permitió pagar la tarifa. Pero tú ahora con esta ley vas a poder mandar simplemente un mail a la Defensoría del Pueblo diciendo el bus tal, ¿ya?, de placa tal, no me cobró mi tarifa. Se va a facilitar los reclamos. Igual con los celulares. Mucha gente dice, yo me cambié de esta empresa a esta empresa, y al final de todas... Ya no puedo hacer este plan. El otro día yo iba a cambiar mi aparato. No puede cambiar su aparato, asambleísta. ¿Por qué? No, porque entonces ya no tengo ese plan. ¿A cuenta de qué? Yo nunca he comprado un aparato, he comprado un plan. Lo puse en mi aparato libre. No, pero es que como ese plan ya no me conviene a mí, ya no existe. ¿Cómo no existe? Yo contraté ese plan. Ni yo como asambleísta he podido cambiar eso. Imagínense una persona sencilla. El otro día una persona me dice, oye, me cobraron 24 horas, no es que se va a morir por 24 horas, pero por un seguro médico que yo no contraté. Yo nunca di mi número de cuenta. Y me rebajaron, me descontaron en mi cuenta de ahorro, porque era una persona pobre. Y cuando fue a reclamar, ¿cómo así? ¿Dónde está el contrato? Simplemente el banco le dio la información a la compañía de seguros médicos, el seguro médico le descontó una información absolutamente privada, tu cuenta de ahorro, le descontó y el señor no tiene que reclamar 24 horas. Ahora, este cambio también responde a un cambio de hábitos culturales, en realidad. Debemos nosotros como ecuatorianos también apropiarnos un poco de los temas y tener la capacidad de reclamar aquello que está mal. Quizá también pasa por ahí, no solo por el tema impositivo o de sanción. Es que es un problema de que no podemos hacernos la vida
a la resignación. Fíjate, hace 7 años, todos estábamos resignados. Todo el mundo veía robar a los de arriba y la gente decía, bien, no se puede hacer nada. La gente que va al gobierno va a robar. ¿Pero qué pasó? La revolución recogió esa indignación. No, pues ¿por qué tenemos que resignarnos a que los que suben se cuadran y roban? Y esta misma indignación que nosotros recogimos, tenemos que mantener. La revolución no se puede quedar estancada. Y el ama de casa, el estudiante, el profesional, la ley es para todos, tiene que sentirse con confianza de reclamar, de pedir justicia, y para esto es la ley de defensoría del pueblo. Una ley entonces que llamaría a rebelarse ante las injusticias, diría usted. ¿Cuándo estará ya para primer debate en la Asamblea? En las próximas 2 horas entraremos en el primer debate y esperamos que pronto se apruebe la ley. Hablaremos entonces cuando ya sea una ley de los beneficios. Encantado. Gracias siempre por estar aquí. Un buen día.